Muy buenas noches, soy el doctor Rafael Bedoya Torres, soy médico ginecobstetra y tengo un máster en climaterio y menopausia, y esa es la razón por la cual hemos estudiado mucho sobre la vitamina D, porque es un problema frecuente en las pacientes posmenopáusicas. Ese es mi currículum y esta es la plática que vamos a revisar ahora, beneficios de la vitamina D en tiempos de COVID-19. La idea es que tenemos conflictos de interés que quiero que ustedes conozcan para fines del desarrollo de la presentación, y que tenemos objetivos claros, que es revisar la evidencia sobre las acciones de la vitamina D sobre la salud, especificando aspectos en el sistema inmune, la relación con COVID-19, cómo beneficia la suplementación para mejores resultados en nuestros pacientes. Esta es la agenda que nos hemos establecido y que procuramos cumplir para cumplir con tales objetivos. Empezando por las definiciones, diremos que una vitamina es aquella que viene de fuera, particularmente en los alimentos, que no se produce endógenamente en el organismo. Como fue la cuarta por orden de aparición, fue nombrada vitamina D. Sin embargo, después se observó que la piel sintetizaba una gran parte de la misma a través del estímulo de los rayos solares, por lo cual se concretó que realmente era una hormona porque se producía endógenamente, y una hormona liposoluble. Desde el punto de vista de los antecedentes, Erwan Mellanby en 1921 descubrió que el aceite de hígado de bacalao servía contra el raquitismo. Todavía no sabían que era por la vitamina D, siguió investigando, después se determinó que era esa la sustancia y siguió progresando en sus efectos hasta que la revista Time ya en el 2017 le dedicó una portada como uno de los avances médicos más importantes, porque ahora no solo tiene ese efecto endocrino que se reconocía de la homeostasis del calcio, sino es una hormona con acciones pleiotrópicas, es decir, acciones muy diferentes, no relacionadas entre sí, y esto resulta de que tiene más de 30 tipos de células que tienen receptores para vitamina D en todo el cuerpo, y que más de 10 órganos son capaces de realizar su activación, y controla una gran parte del genoma. Nada más para que les den una idea, estos son algunos de los genes regulados por la vitamina D. ¿Cuáles son las fuentes? Decíamos que se puede obtener de la dieta, pero solamente es el 10%. Se obtiene a través de la absorción del intestino delgado con ayuda de bilis, y se puede absorber de vegetales como cereales o champiñones el ergocalciferol, o se puede absorber el colecalciferol de productos derivados de animales como lácteos fortificados, huevo y algunos pescados. Sin embargo, como decíamos, más del 90% viene a través de la absorción de efecto de los rayos solares en la piel, estimulando un precursor que es el 7 hidrocolesterol, que se va a transformar en vitamina D, y de ahí a vitamina D3 a través de la temperatura, y hasta aquí vamos a dejar esta vía y vamos a retomar la vía que decíamos que era de la absorción por el intestino, en donde se absorbe, decíamos, como ergocalciferol o como colecalciferol, y siempre a través de una proteína transportadora de vitamina D van a ir al hígado, ya sea una u otra, en donde se transforma en calcidiol, que es la forma inactiva de 5-hidroxivitamina D. Para activarse tiene que ir otra vez al riñón a través de la proteína transportadora de vitamina D, donde se transforma en calcitriol a través de la acción de la 1-alfa hidroxilasa en el carbono 1, transformándose en la forma activa que es la 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol. Tiene un mecanismo de acción muy particular que es endocrino, regulando la absorción del calcio, autócrino, facilitando la expresión génica en la misma célula que la elabora, y parácrina, secretando el producto a nivel de las células que están cerca de la célula que la produjo. Su mecanismo de acción más importante, a pesar de que tiene receptores para vitamina D también el citoplasma, la acción más importante es en el núcleo, en donde vean llega la 1,25 de hidroxivitamina D, se une al receptor de vitamina D y a un ligando, y después, si queremos tener los efectos benéficos en la célula, se hace la unión con un coactivador, y si queremos detener los efectos negativos en la célula, se une a un correpresor. Las funciones, entonces, como decíamos, tiene muchos receptores en muchas células del cuerpo, son múltiples y muy variadas. Vean cómo
contribuye, por un lado, a mantener la concentración de calcio y fósforo, y esto lo logra a través de varios mecanismos. La primera es que incrementa la absorción intestinal, la segunda es que aumenta la reabsorción renal, y la tercera es una forma que no queremos, que es que la disminución de vitamina D y de calcio y fósforo hacen que se eleve la hormona paratiroidea en suero, que va a estimular al hueso a que se destruya para aumentar la concentración de calcio y fósforo en la sangre. También tiene un efecto oncológico, evitando la formación de tumores, disminuyendo la prolongación de las células, aumentando la apoptosis e induciendo la diferenciación de las mismas. Y ya sabemos que los tumores más agresivos son los que están más indiferenciados. También sirve para lo que vamos a ver, incrementando la celularidad y la fagocitosis para estimular al sistema inmune, y contribuye también a regular la presión arterial porque disminuye la renina a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Otro efecto es que en algunas enfermedades como ictiosis laminar y psoriasis en la piel, inhibe la proliferación y estimula la diferenciación de células cutáneas, ayudando contra esas enfermedades. Pero no solo eso, yendo más allá, todos los seres humanos estamos sujetos al medio ambiente y a todos sus mecanismos agresores. Si no tenemos buena cantidad de vitamina D, pues vamos a tener estos problemas celulares. Sin embargo, cuando tenemos una buena cantidad de vitamina D, sabemos que la vitamina D está hace allí mucho tiempo para mantener el balance metabólico, porque la vitamina D aumenta la síntesis de insulina y disminuye la resistencia en la misma en las células periféricas. También disminuye la respuesta al estrés y sirve como un mecanismo de reparación de las células. Es decir, desde hace mucho tiempo sabemos que la presencia de vitamina D ayuda a la recuperación o a la reparación de los tejidos. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos nosotros que siempre se ha dicho que todo lo que esté por arriba o por abajo del paralelo 40 va a tener deficiencia de vitamina D, porque ahí los rayos solares no tienen la longitud de onda desde 295 a 310 nanómetros, y porque en algunas épocas, sobre todo de invierno, los rayos solares por la inclinación van a tener que atravesar más capa de ozono, y entonces no van a ser un estímulo adecuado sobre el 7 de hidrocolesterol en la piel. Sin embargo, sabemos también que no solamente es en esas latitudes el problema, porque prácticamente es una pandemia mundial la insuficiencia y deficiencia de vitamina D. Incluso en México, que estamos en el paralelo 19. Si nosotros revisamos reportes de cualquier lugar del mundo, y relativamente reciente, vemos cómo hay insuficiencia y deficiencia en muchos países alrededor del mundo, pero donde verdaderamente que es dramático es en los ancianos que están en asilos, en donde llega a ser hasta el 87% la deficiencia de vitamina D. Sin embargo, no solamente es privativo de los ancianos. Si nosotros aquí revisamos a detalle, vemos cómo en diferentes países también viene ya la deficiencia de niños y adolescentes, en los adultos mayores en muchos países. Entonces no es privativo de los ancianos, aunque sí es más dramático ahí la disminución. En México, ¿cómo estamos? Pues según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012, se encontró que 1 de cada 3 adultos tenía valores inadecuados. El 20% tenía insuficiencia y el 10% deficiencia. Entonces pusimos la pregunta, ¿por qué? México es un país soleado en el paralelo 19. Y se hizo un estudio entonces en la ciudad de la eterna primavera y se encontró que las pacientes posmenopáusicas, que aparte eran diabéticas, tenían hasta el 90% de deficiencia. Los investigadores se preguntaron, bueno, ¿y esto por qué sucede? Porque hay factores de riesgo para tener deficiencia de vitamina D. Y vean ustedes cómo caemos muchos en esos factores de riesgo mexicanos. Tenemos la piel oscura y la melanina es un bloqueador natural de los rayos ultravioleta. Somos obesos y según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2016, las mujeres de 50 a 59 años, casi todas tenían obesidad abdominal, el 74% de la población general. Luego también otro factor de riesgo es la edad, es decir, a medida que se incrementa la edad, disminuye la síntesis por la piel, disminuye la reabsorción intestinal y disminuye la reabsorción renal. El uso de medicamentos antiepilépticos por su competencia con en el metabolismo hepático. El síndrome de mala absorción, y aquí también se debería de considerar ahora lo que está tan de moda, la cirugía bariátrica, porque aquellas pacientes que tienen este tipo de cirugías deberían de recibir vitamina D prácticamente de por vida. Luego los climas sin sol constante, como los países nórdicos, o la poca exposición a los rayos solares, en donde por cuestiones religiosas llevan mucha ropa, incluso la burka, o el síndrome Godínez, que llegan a la oficina a las 7:30 de la mañana,
y salen a las 8:30 de la noche, llegan y se van sin sol. El uso de bloqueadores o pantallas solares, que cuando tienen metales como cromo o zinc, son un verdadero espejo y bloquean hasta el 90-95% de las radiaciones ultravioleta B. Y las pacientes que no toman ni leche ni huevo. ¿Cuáles son las patologías asociadas? Pues vean ustedes cómo en un reporte relativamente reciente, 2016, encontramos que por un lado están todas las patologías óseas, que dijimos es raquitismo, osteoporosis, osteopenia, etcétera. Y luego están las patologías no óseas, donde vamos a revisar nosotros el sistema inmune, patologías musculares como la sarcopenia, patologías grasas y patologías metabólicas. Les hice aquí un esquema para hacerlo más didáctico, en donde la deficiencia de vitamina D está relacionada con síndrome metabólico. Y uno de sus datos en principio, que es de la presión arterial sistémica, sabemos que una de cada 2 pacientes que tiene hipertensión arterial sistémica tiene valores inadecuados de vitamina D. Luego también tenemos las alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, el desarrollo de diabetes, porque la vitamina D ayuda a la secreción de insulina en las células beta del páncreas y disminuye la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos como el músculo o la grasa. Y luego todos aquellos que están relacionados con el hecho de que es liposoluble, como la dislipidemia, la obesidad y el aumento en la circunferencia abdominal, porque la grasa corporal atrapa grandes cantidades de vitamina D causando insuficiencia o deficiencia. La segunda patología asociada es el riesgo cardiovascular. Y ustedes saben que la mayoría de las muertes en todo el mundo es por patología cardiovascular. ¿Y por qué se da el riesgo cardiovascular? Bueno, pues se da por el síndrome metabólico, que es el principal factor de riesgo cardiovascular, y por el aumento de la hormona paratiroidea. Luego tenemos los óseos, la sarcopenia, decíamos problemas de mineralización ósea como la osteoporosis, la osteopenia, y ahora hasta la sarcopenia se relacionan con deficiencia de vitamina D, provocando mayores caídas y fracturas por osteoporosis. Y aunque con una evidencia no tan sólida, tenemos que la vitamina D reduce el riesgo de cáncer de mama, de próstata y colorectal. Y por último, lo que vamos a ver ahora, las infecciones, que empezamos con el estudio del efecto sobre la tuberculosis y ahora también con otro tipo de infecciones respiratorias. Entonces, para ir aterrizando la plática en la segunda mitad, diríamos, ¿cuál es el rol de la vitamina D en el COVID-19? Bueno, pues al menos en cultivos celulares ha demostrado que la vitamina D tiene efectos contra los virus encapsulados. Y virus encapsulados son, por ejemplo, de la influenza y este del coronavirus. Y luego también sabemos que esta era una enfermedad de los animales. Y se determinó que los niveles bajos de vitamina D en el ganado aumentaban el riesgo de infección por coronavirus. Y que lo suplementábamos adecuadamente, aumentaba su resistencia al SARS-CoV-2. Hay numerosos estudios en humanos, en donde ven ustedes este metaanálisis de 25 estudios, se demostró que la vitamina D es segura y protege en contra de enfermedades infecciosas agudas del tracto respiratorio con una razón de momios, aunque no tan alta de 0.88. Pero también se encontró en este mismo estudio que disminuyó el riesgo de hospitalización y de uso de ventiladores. Seguimos revisando cuál es la relación entre la deficiencia y insuficiencia de vitamina D y la COVID-19. Vean ustedes en este estudio donde los pacientes que tenían al menos 60 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre tenían 43% de menor riesgo de tener enfermedades tipo influenza comparado a aquellos que tenían concentraciones menores a 20 nanogramos por mililitro. Ese estudio también muy interesante, en donde lo que se hizo fue medir las pacientes que tenían PCR positivo para coronavirus y las que tenían PCR negativo para coronavirus, su vitamina D. Se les midió y vean ustedes en las que tenían PCR positivo para coronavirus, la concentración promedio de vitamina D es solamente de 11.1, mientras que las que tenían negativo tenían concentraciones promedio de vitamina D de 24.6. Este otro reporte en donde se demuestra que, aunque aquí está reportado en nanomoles por litro, y lo que teníamos que hacer para convertirlo en nanogramos por litro se debe dividir entre 2.5, vean ustedes cómo disminuye. A medida que aumentan los niveles de vitamina D en sangre, disminuye tanto los casos de enfermedad por coronavirus como la mortalidad por esta enfermedad COVID-19. Seguimos revisando esta parafernalia de reportes que hay alrededor del mundo, en donde el síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2 se demuestra que provoca la COVID-19, la enfermedad COVID-19, pero lo que llama la atención es que los casos pueden ir desde leves o totalmente asintomáticos
a casos graves, incluida la muerte en estos últimos, y que no tenemos un tratamiento específico. Asimismo, se sabe que hay una variación importante en la tasa de mortalidad de acuerdo a las condiciones geográficas, y que esto puede estar influenciado por muchos factores adicionales. La deficiencia de vitamina D es un importante problema de salud pública, y su nivel puede influir en el riesgo de infectarse. Como ven ustedes, en este estudio se demostró que reduce el riesgo de desarrollar infecciones del tracto respiratorio cuando lo administramos profilácticamente, con un ratio importante de 0.64, pero que debemos de dar dosis más altas que las que estamos acostumbrados a dar, es decir, de 1.000 a 4.000 unidades internacionales por día. También McCartney reporta que la baja concentración de vitamina D se asocia con un mayor riesgo y severidad de las infecciones respiratorias virales. Y este reporte en China que documentó que las personas que tenían un valor de 25 hidroxivitamina D menor a 25 nanogramos por litro tenían un riesgo de presentar neumonía incrementado hasta en un 64%. También William Graham en San Francisco, California, Estados Unidos, ha señalado en este estudio que tanto las vitaminas C y D tienen de propiedades antivirales y antimicrobianas y disminuyen el riesgo de neumonía, y todavía con el adicional de que tienen un bajo costo. Seguimos revisando, vean ustedes, les digo todavía más reciente, de julio del 2020, acaba de ser publicado, en donde se ha demostrado que el nivel bajo en plasma de 25 hidroxi de vitamina D es un factor de riesgo independiente tanto para la infección, con un odds ratio de 1.50, muy importante, así como también para la hospitalización. Las pacientes que tenían bajo nivel en plasma de 25 hidroxivitamina D tenían el doble de riesgo de ser hospitalizados por esta enfermedad COVID-19. Y luego, revisando propiamente la enfermedad COVID-19, que pasa por estos diferentes estados: estadio 1 de infección temprana, el 2 de fase pulmonar, y el que nos preocupa, la fase 3, que es la fase inflamatoria, porque no estábamos preparados para esto. Era una enfermedad que se presentaba en animales y no en humanos. Y en la fase 3 o hiperinflamatoria se presenta una tormenta de citoquinas que desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto y la enfermedad multiinflamatoria sistémica, que necesitan los pacientes ingresar a cuidados intensivos y necesitan ventiladores, y esto lo que ha hecho colapsar a muchos sistemas de salud en el mundo porque no estábamos preparados para ello. Entonces, esa es la forma en que se relaciona la vitamina D en deficiencia, insuficiencia, con esta enfermedad COVID-19. Pero ahora vamos a ver en esta tercera parte de la charla cómo se relaciona la vitamina D en el sistema inmunitario. ¿Cómo funciona? Pues funciona porque es un aumento de la efectividad de los epitelios para que sirvan como barrera contra las infecciones, para proteger a los pulmones, pero también aumenta la fagocitosis de los macrófagos, y por otro lado aumenta la síntesis de péptidos antimicrobianos y disminuye la de citocinas inflamatorias, así como la producción de enzimas antioxidantes. ¿Cómo lo logra? Vean ustedes, los niveles de vitamina D en sangre hacen que haya una buena maduración de macrófagos para que ejerzan bien su efecto. Pero por otro lado, disminuye la maduración de células dendríticas para que haya menos presentación de antígenos, tengamos un esquema de linfocitos no tan agresivo, y por otra parte disminuye la síntesis de inmunoglobulinas por las células plasmáticas. En resumen, hay una mejor respuesta innata con una disminución de la respuesta inmunadaptativa, y esto lo vamos a ver más a detalle adelante. Entonces, la vitamina D puede funcionar como inmunomoduladora y como antiinflamatoria, porque sabemos que el SARS-CoV-2 en principio evade la inmunidad del paciente, pero después da una hiperreacción del mismo y se presenta la tormenta de citoquinas que da el síndrome de respuesta a enfermedad respiratoria aguda severa y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y se vio en China que todas estas citoquinas estaban muy elevadas en los pacientes que estaban en edad de cuidados intensivos. Y entonces se habló de que era una tormenta de citoquinas, lo que participaba del agravamiento e incluso de la mortalidad de muchos pacientes. La vitamina D lo que hace es regular el sistema inmune porque tiene acción en muchas de estas citoquinas. ¿Cómo lo logra? Pues a través de estimular el sistema inmunitario innato y evitar la hiperactivación del sistema inmunitario adaptativo. Con esto hace que haya beneficios para los pacientes. Y como decíamos en un principio,
Puede tener funciones intrácrinas porque cuando nosotros tenemos niveles adecuados en sangre de vitamina D, también el nivel adecuado es dentro del monocito macrófago para que produzca y utilice la vitamina D ahí mismo. Pero también se puede utilizar en forma parácrina en las células adyacentes, tanto por las células dendríticas como por los linfocitos, o en forma endócrina a distancia. Y algo muy importante de realizar es que la célula epitelial también produce vitamina D y entonces también mejora la respuesta y las defensas del paciente contra esta infección. Vamos a revisar en estos dos slides cómo actúa la vitamina D en la inmunidad innata y después en la inmunidad adaptativa. En principio, en la inmunidad innata, cuando tenemos buenos niveles de 25 hidroxivitamina D, hay buenos niveles en el macrófago y se une al receptor de vitamina D del macrófago para que se produzcan citoquinas inflamatorias que no son tan tóxicas, receptores de reconocimiento de patrón y estos péptidos antimicrobianos que decíamos era la catalicidina contra la tuberculosis, pero también otro tipo de péptidos antimicrobianos, o hay señalización de la superficie celular. Pero no solo eso, también ven ustedes, ya sea porque hay un buen nivel de 1,25 vitamina D o un buen nivel de interleucina 1B, el epitelio también se ha demostrado que produce esos receptores de conocimiento de patrón, esos péptidos antimicrobianos y también produce señalización de superficie celular. También inhibe la maduración de células dendríticas para que haya menos presentación de antígenos de los linfocitos a los macrófagos y que entonces se elabore interleucina 10 y linfocitos T reguladores. Esa es una inmunidad innata. ¿Y qué pasa con la inmunidad adquirida? Nosotros sabemos que por una disminución del complejo mayor de histocompatibilidad 2 hay una menos presentación de antígenos con un patrón específico de interleucinas y ya hay una disminución de linfocitos TH1, TH17 y un aumento de linfocitos TH2 y T regulador que son menos tóxicos. Pero por otro lado también la célula B disminuye la síntesis de inmunoglobulinas. Hay otros mecanismos, como decíamos, donde vean ustedes cómo aquí tenemos el receptor de vitamina D en el epitelio de un pulmón de roedor y cuando eliminamos ese receptor de vitamina D por knockout, todas estas proteínas que son esenciales para mantener las uniones adherent site en el pulmón y mantener la continuidad epitelial se pierden y entonces el papel del receptor de vitamina D y por lo tanto de vitamina D son importantes para mantener la integridad de la barrera pulmonar a través de mantener la continuidad epitelial. Pero también tiene, decíamos, efectos genéticos directos, modulando aquellos genes que tienen mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Y se vio también que reduciendo la permeabilidad pulmonar es otro mecanismo mediante la modulación de la actividad del sistema renina-angiotensina y la presión de enzima convertidora de angiotensina 2. Nosotros sabemos que el coronavirus entra a la célula por las moléculas celulares como la enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí vemos cómo está entrando coronavirus a la célula. Y luego se determinó que los pacientes que estaban tomando estos tipos de medicamentos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina, no tenían que suspender porque la buena concentración de vitamina D da una disminución en la concentración de renina. Y entonces la enzima convertidora de angiotensina 1, que está expresada en ancianos, en diabéticos, en hipertensos o con síndrome metabólico, y que originalmente produce angiotensina 2 y angiotensina 2, y que a través de su receptor va a dar atrofia, fibrosis, inflamación, oxidación y vasoconstricción para dañar el tejido, con una buena concentración de vitamina D se limita ese efecto. Y luego la otra, la enzima convertidora de angiotensina 2, que está expresada en jóvenes y que tendrían mayor riesgo, pero ven ustedes, aquí se produce angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7, y por una vía metabólica completamente diferente, va a actuar contra la atrofia, la fibrosis, la inflamación, la oxidación y vasodilatación, y entonces va a dar protección tisular. Pero les digo aún más, después de que la proteína del pico de SARS-CoV-2 ingresa a la célula a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, hay una regulación posterior a la baja de la abundancia de enzima convertidora de angiotensina 2 en las superficies celulares, y también hay una reducción de la expresión
de la enzima convertidora de angiotensina 2 en la membrana. Por lo tanto, se determinó que vean, ni los inhibidores de enzima ni los bloqueadores del receptor tienen mayor riesgo de positividad para coronavirus ni para la enfermedad severa de coronavirus y por lo tanto no se tienen que suspender. ¿Y cómo vamos a hacer la evaluación clínica? Bueno, pues todavía no nos ponemos de acuerdo con los niveles de vitamina D en todo el mundo, pero hay que comprometerse y parece que el punto de consenso es que menos de 20 nanogramos por mililitro es deficiencia de vitamina D, que de 20 a 30 sería insuficiencia y que por arriba de 30 es suficiencia y solamente intoxicación con más de 150 nanogramos por mililitro. ¿Cuál vamos a medir? Vamos a medir aquella que se produce después del metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque tiene una vida de media de 2 a 3 semanas, contrario a la que se produce por activación en el riñón, que dura solamente de 4 a 6 horas. Algo importante decir es que hay dos unidades de reporte, nanogramos por mililitro y nanomoles por litro. Y lo importante aquí es de llamar la atención que si te lo reportan en nanomoles por litro, no te vayas a ir con la pinta y pensar que tu paciente está bien porque es una cantidad más alta. Si te lo reportan así, tienes que dividirlo entre 2.5 para sacar los nanogramos por litro. Y por otro lado, que cada 100 unidades de vitamina D van a subir 1 nanogramo por mililitro en 2 a 3 meses. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el tratamiento? Algo importante decir es que para obtener los beneficios, por ejemplo, óseos, tenemos que estar por arriba de 30 nanogramos por mililitro. Y para obtener beneficios metabólicos, en el tejido adiposo, en el músculo y en el sistema inmune deben de estar por arriba de 40 nanogramos por mililitro las concentraciones. También en el COVID hay reportes específicos que se dice que para obtener los beneficios en las infecciones virales hay que estar por arriba de 40 nanogramos por mililitro y que para eso hay que dar 2.000 a 5.000 unidades internacionales por día. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues nosotros sabemos que desde el nacimiento hasta la edad de 50 años, pues se deben de recibir 600 unidades de vitamina D por día. Después de 70 años, 800 unidades. Pero decíamos que para obtener estos beneficios importantes hay que dar dosis más altas. Nosotros lo que recomendamos es dar 4.000 unidades diario por 8 semanas, revalorar los niveles y después dar de mantenimiento 4.000 unidades cada 72 horas. Hay opciones, dar 50.000 unidades a la semana por 8 semanas y después dar 50.000 unidades 2 veces al mes. Algo importante decir es que el Instituto de Medicina dice que no se deben de dar más de 4.000 unidades por día y la Endocrine Society dice que se pueden dar hasta 10.000 unidades internacionales por día. Entonces, la pregunta eterna que nos hemos hecho y que a lo mejor vamos a seguir haciendo muchos años es, ¿debemos suplementar a los pacientes con vitamina D? Entonces, lo que podemos concluir es que no hay duda que hay grupos de riesgo para deficiencia de vitamina D que ustedes pueden leer en este slide y que esos grupos de riesgo, por lo menos que podemos hacer es investigarlos y actuar en consecuencia. Entonces, para concluir en tiempo y forma, podríamos decir que el déficit de vitamina D es muy frecuente y que no lo estamos diagnosticando y por lo tanto no lo estamos tratando adecuadamente. Que la vitamina D regula una gran cantidad de genes, que realmente es una hormona que tiene muchos efectos diferentes y no relacionados entre sí, porque hay muchos receptores en muchas células en el organismo. Que los factores de riesgo para tener déficit de vitamina D, entre otros, son la edad, la obesidad, la piel oscura y la falta de exposición solar, entre otros también, aparte de la altitud, la hora del día, etcétera. El déficit está implicado en alteraciones metabólicas, como decíamos, alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, en problemas cardiovasculares por el síndrome metabólico, por derivación de la hormona paratiroidea. La vitamina D disminuye 35% el riesgo del cáncer de mama, de próstata, de colon, problemas óseos como raquitismo, osteopenia, osteoporosis y ahora problemas musculares como la sarcopenia que predispone a caídas y a fracturas, problemas inmunológicos como los que revisamos e infecciosos. Tiene un efecto modulador y su papel en esta enfermedad COVID-19 es un poco conocido, pero tiene un favorable balance riesgo-beneficio. Por eso la hace potencialmente útil para disminuir el riesgo de infección y de mortalidad. Es decir, la mayoría de las veces no vamos a provocar ningún problema con vitamina D a esas dosis que recomendamos y sí, a un costo muy bajo, vamos a tener un efecto bueno sobre el riesgo de infección y mortalidad por COVID-19. Entonces, yo me quiero despedir ya agradeciendo por su atención y haciendo un último análisis. Es decir, nosotros podemos optar por obtener con 15 minutos en bikini o 15 minutos en brazos y piernas
3.000 unidades de vitamina D, o pasar mejor a la suplementación por el miedo al envejecimiento cutáneo y al cáncer de piel. Y en particular en COVID-19, vamos hacia el horizonte con optimismo, pero creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Es Juan.